Acaba de finalizar el partido en la Pedrera de San Luis por los 16avos de la Copa Argentina. Belgrano se impuso por 3 tantos contra 2 sobre Defensor de Belgrano en un verdadero partidazo que tuvo todos los condimentos. Comenzó ganando el Dragón con el gol del Topo Aguirre a los 7 minutos. El Pirata, sin lucirse, sin fútbol, sin creatividad, buscó por el individualismo y apareció primero Pacerini en el empate de penal para el 1-1. Luego en el segundo tiempo Belgrano se distrajo, sigue cometiendo los mismos errores y nuevamente Aguirre aprovechó para poner en ventaja a su equipo 2-1. Luego el Pirata reaccionaría tras un centro de Celerrayán, apareció con Panucci para el 2-2 y ahí el Dragón se queda con 10 por la expulsión de Aguirre y también Belgrano por la expulsión de Fernández, pero Benítez también vio la tarjeta roja y se quedó con 9 defensores. Y para el final apareció Ochega, que le termina dando la clasificación al Celeste, que ahora deberá esperar por el ganador de Gimnasia Mendoza o Independiente. Así que ganó el Pirata. A los hinchas de Verón le pregunto qué le pareció el partido y como siempre le digo que le den like, se suscriban y comenten en el canal.